En 10 de la mañana con 12 minutos, hay un tema que nos interesó, tiene que ver algo con usted, el tema de los genéricos. Sí. Pasó más de una década desde que se reglamentó la ley. Y salimos a preguntar cómo funcionaba eso, si funcionaba. Y nos dimos cuenta, nos encontramos que de 4 recetas, una dice lo que dice la ley, o hace lo que dice la ley. Esta es la nota, fíjense. En el año 2002 se reglamentó la ley de medicamentos genéricos que obliga, entre otras cosas, a las farmacias a disponer de varias marcas de una misma droga. Sin embargo, en la actualidad esto no siempre se cumple y el principal perjudicado es el bolsillo del paciente. ¿Se cumple la ley de medicamentos genéricos aquí en Córdoba? Yo no podría decir que no se cumpla. Lo que podríamos decir es que se debería fomentar más el espíritu de la ley. Los que quedamos presos de eso son un poco los que hacemos que el sistema funcione, que son las farmacias y el afiliado. Sobre todo el afiliado, por su falta de posibilidad de acceder al tratamiento. Entonces, cuando hablo de fomentar, digo de que la sugerencia por ahí debería contemplar más de una marca comercial. Entonces, aclarar que si bien la sugerencia está permitida por ley, es tan fuerte el concepto que tiene el paciente del médico, que por ahí solamente dar una sola sugerencia, eso es como que después se dificulta que el paciente pueda acceder a otra recomendación que se le puede hacer en la farmacia o que la podría haber hecho previamente el médico sugiriendo más de una marca. ¿Qué debería decir la receta con la que va el paciente a la farmacia y qué dice en realidad la receta con la que va hoy a la farmacia aquí en Córdoba? Para que cumpla con todo lo que la ley de genérico, de prescripción por genérico sugiere, viene identificado el principio activo, es el componente activo del medicamento, la dosis, la presentación y puede ir, que esto no es exigencia, la sugerencia del médico, pero ahí donde volveríamos al punto anterior, que muchas veces una sola sugerencia nos damos nosotros en la farmacia que el paciente no puede acceder a esa sugerencia y cuesta hacerle entender al paciente que hay otra posibilidad más económica dado que el médico sugirió esa marca. En Córdoba hay alrededor de 2.500 farmacias y a poco más de una década de sancionada la ley, se estima que alrededor del 20% de las prescripciones de remedios se hace por el nombre de la droga. En 2003 esa práctica llegaba al 71%, aunque hoy es casi nula. ¿Qué ocurre con la ley de medicamentos genéricos en Córdoba? ¿Entiende usted que se está cumpliendo? Yo no tengo información general confiable. En lo personal la cumplo porque es una ley votada por el Congreso y debe cumplirse. O sea, hay que prescribir por la denominación común internacional y eventualmente sugerir una marca. Entiendo que el cumplimiento depende sobre todo de las exigencias en la comercialización después de la prescripción. El problema es el costo de algunos medicamentos que es muy diferente al de otros que son supuestamente iguales. Pero en la realidad, la experiencia clínica demuestra, yo tengo pacientes que de ninguna manera es igual el comportamiento con la marca A y la marca B para la misma patología en el mismo momento. A mí el paciente me pregunta, mire doctor, me han dado esto, que no es lo que usted me prescribió, pero me dicen que es lo mismo. ¿Es lo mismo? Le digo, no sé. El que vende el medicamento de marca le dice, lo que pasa es que esos otros son truchos. El que vende el medicamento de menor costo le dice, lo que pasa es que aquellos te están cobrando la vidriera. Lo que a mí me interesa es que el paciente tenga el efecto. Y ojalá yo tuviera la tranquilidad de que alguien se ha tomado el trabajo, algún organismo estatal o el control, por ejemplo, de ANMAT sobre laboratorios privados para que se hagan todos los estudios de bioequivalencia que exige la ley y que en algunos casos se hacen y en otros no. Bueno, una discusión muy interesante, porque ¿qué ha pasado? A mí me ha pasado que he tomado un medicamento genérico y no me ha hecho efecto. Sí. Y el médico me ha dicho, bueno, lo que pasa es que nadie controla y no tiene la cantidad de droga necesaria. No es lo mismo que un medicamento tenga 50 miligramos que 100. Sí, claro. Ese es un problema de control. ¿Y de dónde Ahora, para viene la ustedes los droga médicos, ¿qué más también? fácil? ¿Y de dónde viene?
¿Qué laboratorio la hace? No, porque a veces vienen importadas a granel. Claro. Y vienen de lugares no muy... Sí. Entonces lo que dice la ley me parece bárbaro. Para los médicos sería mucho más fácil recetar el La genérico. droga. Hay tantos nombres comerciales. Hoy viene el paciente y me dice, me dieron chucunquito. ¿Y quién chucunquito? Claro. Y me dicen la droga, no, dice pantoprazol. Ah, pantoprazol. Entonces uno conoce más la droga que los nombres comerciales. Pero digo, no es lo mismo, tiene razón el doctor Lozano lo que decía recién. Lo vive uno en el consultorio, los efectos que tiene con medicamentos genéricos, con los pacientes y con el otro. Dirá la ley lo que quiera decir. Lo entiendo, la ley debe ser así. Ahora, yo quiero que mi paciente esté bien. Mejore. Y yo, que viene y me pide a mí tal cosa, yo no le voy a dar auto genérico. Ni le voy a dar a mi paciente, ni le voy a dar a mi familia. Por algo será que los médicos pensamos así. Que tenemos que ser más políticamente correctos y decir cumplimos la ley, entregamos eso. Pero no es así. Lo vivimos todos los días. No hay controles. No hay controles. No es una cuestión de control solamente. Sí, sí. Me parece que es una cuestión también de predisposición a que todos tengamos un acceso igualitario a la misma droga. Sí, sí. Que me parece que no existe. Bueno, la experiencia que yo tuve, mi hijo se enfermó en los Estados Unidos. Llamo a una doctora por el seguro que uno lleva, médico. Entonces viene la doctora, lo tiene, es una cosa sin importancia, una indisposición, pero me da un medicamento para evitar las náuseas. Me da la receta y yo voy con esa receta a la farmacia. Llego a la farmacia, el hombre de la farmacia me dice documento. Primero, documento. Después la receta. Documento del paciente. Mi hijo, tuve que ir a buscar documento del paciente. Sí. Pasa el muchacho con la receta de la paciente adentro de la farmacia, vuelve con un frasquito de vidrio transparente, con 2 pastillitas. El rótulo pegado con el nombre del paciente, es decir, el nombre de mi hijo, el nombre de la doctora que lo había recetado, su matrícula, la cantidad de medicamento que venía, y aparte un papel con las instrucciones del medicamento. Y me lo entrega a mí. ¿Fórmula magistral? No sé si era de laboratorio, no sé qué era, pero me entregó eso. Yo le pregunto, me dice, no, le damos la cantidad de droga que le indicó la doctora, ni más ni menos. Y acá tiene las indicaciones. Si usted quiere más, va a tener que volver con la receta, va a tener que pedirle a la doctora y listo. Y se terminó. Necesitaba 2, eran 2. Bueno. Acá no pasa eso. No, obviamente, porque acá uno va y pedir el deme 5 antibióticos, deme 15 y después se generan esos botiquines caseros en los que quedaron 2 paracetamol, 3 pantoprazol, que tomó el tío, el primo y todos consumimos lo mismo. ¿Me llamó la atención el control? Pero es lo correcto. Además de la interacción de toda la gente de salud, el médico, el farmacéutico, todos cuidan y controlan, digamos, que lo que llegue al paciente sea eso. Pero acá uno va a comprar un psicofármaco y también te lo dan. También te lo dan. No escondamos, porque pero si me llamó la atención que te daban el frasquito, ya rotulado, lo hacen ahí, ¿no es cierto? Rotulado, sí, me salió $14, 2 pastillitas para las náuseas, que sería que como el Dramamine, suponete. No, como el Reliberan. Como el Reliberan, bueno. Sí, $14, 2 pastillitas, que eran para 2 días. Ni las usé, pues no las necesito, pero doctora Friedman, me acuerdo. Nos entendíamos muy bien en inglés. Muy bien en inglés. Muy bien en inglés. Angloparlante. Sí, sí. No, pero además... Me llamó mucho la atención porque la doctora sabe lo que traía. Bueno, atiende a pacientes de otros países, entonces no hablaba castellano. Entonces venía con un teléfono, esos teléfonos importantes que hay. Entonces hablaba la doctora al teléfono y me ponía el teléfono a mí que me traducía. Qué Yo le hablaba al teléfono y el teléfono me traducía a la doctora. ¡Qué moderno! Pero me parece que con el tema de medicamentos la hay que hacer. No nos olvidemos que los medicamentos voltearon un gobierno en este país. Sí, obviamente. La ley Oñativi en el gobierno diría. O sea, el lobby de la industria farmacéutica es muy fuerte, muy importante. Digo, pero también tenemos que tener, en Estados Unidos también es lo mismo, pero sin embargo allá existen estas cosas. Digo, no va de la mano la ganancia de los laboratorios. Me parece bárbaro que ganen porque investigan, porque invierten, pero digo, también tengamos un poco de equilibrio para que la gente que no tiene acceso a esos medicamentos pueda tener acceso. Sí, acá el Estado es el que está, porque el Estado crea la ley, pero después se olvida de la ley. Acá tenemos 2 laboratorios, uno de la provincia, uno de la municipalidad, que no producen nada. Pero fíjese,
el tema de cuando uno usa medicamentos, por ejemplo, que son de receta, bajo receta archivada, por ejemplo la efedrina, ¿sí? Que venía y que era buena y que se debía utilizar en la elaboración de algunos medicamentos. Sí. El titular de Cedronarta... Sí, terminó en un escándalo. Entonces es muy difícil para nosotros los médicos seguir leyes que no sabemos si te pueden cumplir, porque yo no voy a lograr que mi paciente se cure. Exactamente. La otra cara de esa moneda, es que, en ventaja para Argentina, comparándonos con Estados Unidos, nosotros tenemos acceso a la salud gratuita y libre. En Estados Unidos, siendo turista es una cosa. Si sos norteamericano o sos latino o sos inmigrante, te la regalo si tenés que ir a que te atienda un médico. Te la regalo. Y eso es una gran ventaja que tenemos los argentinos. Se paga, tenés que pagar. Ahí tenés que pagar. Y si no tenés, igual te dejan empernado para pregunto. Y es carísimo. ¿Es buena la salud que recibe la población que no tiene cobertura social en nuestro país? Pregunto. Acá es buena. Y podría ser mucho mejor, pero es buena. En algunas ciudades es aceptable, si vos te vas más al norte es deplorable. Yo digo, también hay que sincerar eso.